vino a... ¡Ey! Igual, ¿verdad? igualita, una foto igualita. Está grabado. Ponga Que no foto. me lo invento. Que no Mari, me lo por invento. favor, pon Una foto de foto. Pero Salma donde Hayek. sí me parece. Increíble, creo que la invitada más top que hemos tenido, Salma Hayek. Y cuando me arreglo más, me parezco. O sea, voy ¿Qué onda, idiotas? ¿Cómo están? Muy buenas. Sean bienvenidos a este su podcast favorito, No Seas Idiota, su alternativa para informarse y desidiotizarse. Episodio nuevo con invitada especial. Con invitada especial traída desde Guatemala. Exactamente. Vamos a hablar de un tema súper cool que mucha gente de Latinoamérica estará esperando. Y bueno, yo Sí. creo que sirve de ejemplo también de muchas cosas que hemos hablado aquí en el podcast, de cómo se comporta la política latinoamericana. Y creo que este ejemplo lo puede generalizar bastante bien, ¿no? Sí, es un ejemplo muy, muy representativo de la política latinoamericana. Pero bueno, vamos a presentarla. Ella es Carol Meléndez, es de Guatemala, de Ciudad de Guatemala, Sí. de la capital. Ajá. Estudió Relaciones Internacionales en Guatemala y se vino a España a hacer su máster en Comunicación Política y Empresarial. Y actualmente es consultora y asesora en asuntos públicos. Wow. Ella. Y es el amor de mi vida. Ay, muy bien. Eso estaba esperando. Aquí están diciendo que ellos dos se van a casar. Yo no sabía eso, pero bueno, yo dije... Es la primicia. Claro, claro. Lo que pasa es que yo le dije a Iñaki, ya Iñaki le ha prometido el anillo muchas veces. No. Yo estoy esperando el anillo. Yo soy muy moderno. Lo hablaremos. No sé. En, Sí. en otro episodio. Sí, yo ya te dije Puede cómo ser quiero. que- o sea, Mariachi. el primer episodio caballito. hablamos de Guatemala y el segundo de Sí. Desamores. Podemos hablar. Muy bien, perfecto. Sí, Temazo. Sí, temazo. combina, Temazo, sí combina. temazo. No, hacemos uno, esa Uy. segunda parte, actualización Guatemala. Porque probablemente vamos a necesitar Sí, Claro, actualización. actualización sí. Guatemala Perfecto. plus Desamor. Me parece. Y además, Carol va a ir a Guatemala y hay una bebida ahí Ajá. que se llama quesalteca. Bueno, Que la salteca. traigo para el próximo episodio. Está Para que la buenísima, pruebes, Santi. Eso. Viene en una botella que dices, me estás dando alcohol. Ah, pero después extraño, es el hit. Ok. pero Es el está hit. muy bueno. Ok, está ok, muy, ok. muy Sí. bueno. Bueno, lo probamos, claro que vas a volver a venir. Bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a empezar con... Bueno, primero vamos a invitarlos a que nos sigan en todas nuestras Es redes verdad. sociales. Ahora yo al final del episodio te digo para que digas todas las redes sociales que tengas que decir, Ah, si quieres. Sí. Como No Seas Idiota Podcast en Instagram, Ujú. TikTok y en Twitter. Y Sí. que nos vean todos los miércoles en Spotify y YouTube. Entonces, Así es. nada. Vamos a empezar con las preguntitas. Yo empiezo. Y esta yo creo que va más dirigida para Carol. Pero Ok, chance tú ok. latinas por ahí. Ya estoy Ah, nerviosa. ¿Cuál es el río y el volcán que separan a México y a Guatemala? Lo peor. No. Es que yo debería de saber eso. Sí, claro. ¿No? ¿Tú? No, yo lo que sí vi es que la frontera más grande que tiene Guatemala es con México, ¿no? Eso Claro. Sí, Sí, porque sí, la sí, otra es por el Belice. norte. Ajá. Y por el sur no es tan Eh, grande. No, No. que está, ya bajas El Salvador, El Honduras, Salvador. tal, para abajo. Ok, pero no tengo ni idea, obviamente. No tengo. Bueno, es el río Suchiate Suchate, ok. y el volcán Tacana. Qué vergüenza. Ya estoy quedando mal, la verdad. No es cierto, no es Geografía es una cuestión complicada. A mí se me cierto. dificulta mucho la Es geografía. complicado, sí. Aunque era de mis materias en bachillerato que llevaba top, pero tampoco es como, no sé. No, es mucho de memoria y no sé, Sí. Sí. relacionar cosas. Eso es. Bueno, La ¿tú? mía, ok. Esta es interesante. ¿Por qué creen que los lápices, en su mayoría o a nivel general, tienen forma hexagonal? Porque el que lo hizo le gustaban los hexágonos. Ok, eso es un argumento, pero no. O sea, tiene una manera de... Ok, no sé, algo industrial. Ok, ni idea. sí puede ser. ¿Tú? Para su función, a lo mejor necesitaba como esa forma para, no sé. Ok, agarrar. yo al principio cuando empecé a leer el dato, yo dije, seguramente para sacar de la punta sea un poco más también. funcional, pero no tiene nada que ver al parecer. La idea surgió a principios del siglo XXI, siglo XIX en Estados Unidos. Ajá. Ebenezer Wood, que fue quien empezó a fabricar estos lápices con esta forma, bueno, fueron como un éxito en los Estados Unidos, pero nunca patentó esta manera de utilizar los lápices. ¿Quién lo hizo? De un brillante hombre que se llamaba Eberhard Faber, que es ahora una de las sí. de las Ah, familias más Faber-Castell. de Faber-Castell. ¿Por qué es la forma hexagonal? Principalmente porque hace más cómodo el agarre
o sea, no se te desliza Ok. mucho, o sea, como que es mucho bueno, más fácil entonces- de agarrar. Pues sí. Casi le atiné. Casi le atiné. Y porque se ahorra mucha madera en su fabricación. Piensa que si lo haces circular, Ah, claro. tendrías que hacer un poquito más grueso. Si lo haces hexagonal, mira. te ahorras por lo menos las Qué puntitas. genios. Y bueno, ya sabemos cuál es Faber-Castell, bueno, la marca de, creo que de lápices más grande del Sí. mundo, si no Que me nos equivoco. podría patrocinar. Nos podría patrocinar, claro que sí, claro que sí. Están interesados. Sí. ¿Y tú, Carol, qué pregunta traes? Bueno, yo traigo también una pregunta de Guate. Ok. Ok. ¿Cuántos volcanes hay en Guatemala? Hay muchísimos. A ver si Hay un muchísimos. aproximado. ¿Cuál es el país? Yo tengo otro dato. ¿Cuál es el país con más volcanes en el mundo? No sé. Sudán del Sur. ¿Ah, sí? Sí, es raro, pero sí. sí. No, mentira, no sé, no tengo ni idea. Sí, yo dije. ¡Lo dije! Ahí, zona Ajá, volcánica, no sé. ¿Cuántos volcanes tiene? A ver, Un número, está por pero- arriba de 40. ¿No? A ver tú. Activos e inactivos. Sí, o sea, en total, no estoy diciendo Ah, en total. Sí. O sea, activo y inactivo. Sí, claro, inactivo yo sí. No tengo comparación, pero Como 40. voy a decirte yo 50, va. Bueno, en realidad son 37. Ok. Ok, Pero claro. 37 reconocidos oficialmente por la Federación Nacional de Andinismo. Ok. Y de esos, de 3 a 4 han tenido como actividad reciente. O sea, que Wow. están activos, pero... Ok, de esos 37, Sí. 3 o 4 han Sí, tenido... recientemente. Oye, ¿y cerca de Ciudad de Oportunidad. Guatemala hay alguno que esté activo? Porque cerca de Ciudad de México hay uno. Sí. Y causa... Y por la antigua también, que es Zacatepeques, que está como muy cerca. Ok, sí, sí, que sí. era como la antigua capital. Y también, o sea, incluso si van a Guate, recomendado. O sea, no, Ir. no el que está activo, pero... Sí, 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 sí. pero ir. Pues Bueno, la voy a gente poner sí activo. va mucho al Bueno, pero sí. Popocatépetl Sí. a hacer rutas y todo Sí, eso. Sí, 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 no, en Guatelpacaya y todo también. Sí. ¿Sabes que en Venezuela, yo por lo que he escuchado, ni muchos volcanes o mucha actividad volcánica? No siento que sea una zona No, sísmica o no, volcánica. no. En realidad no. Muy fuerte. Bueno, vamos a ver inicio el tema. Ya Carol lo va a explicar mejor, pero bueno, vamos a hablar una situación que está sucediendo ahora mismo en Guatemala a nivel electoral. Que siento que todo el mundo debería de informarse. No, honestamente, no la siento tan mediatizada en un esquema Sí, internacional. eso es importante. Pero siento que es un tema que todo el mundo debería de informarse. ¿Por qué? Porque es clave lo que está sucediendo para el futuro de un país. No, y quizá para, sirve de ejemplo, pues, para toda la región. Para Sí, toda la Justamente, región. Sí, justamente sí, sí. ahora mismo se vienen elecciones en Venezuela también. Y Sí. no es con segunda vuelta, pero bueno, o sea, realmente es un ejemplo de cómo se concibe la política que está llena de corrupción. Y Totalmente. ¿puedes darnos una explicación más o menos de lo que ha sucedido las últimas semanas, los últimos meses? Bueno, pues tuvimos elecciones el 25 de junio, Ok. en donde se votó presidente, alcaldes, Congreso de Guatemala y el Parlamento Centroamericano. Justo. Eh, Antes habíamos mencionado en algún capítulo que que esta elección tuvo muchísimos candidatos, ¿no? Muchísimos. Es que no les puedo ni decir porque o sea, no se los podría ni siquiera nombrar a todos. Claro. Eran como 20 y pico candidatos a la presidencia, muchos que al final no pudieron participar porque una cosa que tuvo mucho esta elección es que estuvo, aparte de que fue una elección muy intensa y una campaña muy intensa, en mi opinión, hubo mucha influencia de las cortes. Ok. Pasamos de amparo en amparo, Ok. candidatos que se pensaba que iban a ir y que no. Y entonces al final imagínate que llegas y ves una papeleta con 20 y pico de Claro. opciones, Dices, ¿qué onda? complicado, sí. Y 20 y pico de partidos también, y partidos nuevos que se van formando siempre cada 4 años. Sí, Ok, sí. ok. Bueno, y ibas a mencionar algo más, te Bueno, interrumpí entonces- horrible. Entonces, fueron las elecciones después de un proceso bastante caótico de campaña. Ajá. Y bueno, los resultados fueron realmente una sorpresa para todos porque no nos los esperábamos. Se esperaba que Sandra Torres, del partido UNE, llegara a la segunda vuelta porque es la tercera vez que entra a la segunda vuelta. Ok. Ujú. Pero no se esperaba que Bernardo Arévalo, del partido Semilla, quedara en segundo lugar. Entonces, Ok. claro, cuando se ven los resultados, es un poco de shock. Pero yo creo que es importante también tomar en cuenta que en realidad el gran ganador de la elección, que es lo que siempre decimos con Claro. mis amigos, en realidad fue el voto nulo. ¿Por qué? Porque el voto Es nulo muy heavy. recibió un 17% de los votos. Si le sumamos el voto en blanco, llega a un 25%. Wow, sí. Y luego Sandra recibe 15% y Arévalo un 12%. Entonces, ¿eso qué te demuestra? Sí, sí, sí. Es una Mucho locura. descontento, mucho desgaste, Insatisfacción política. una población... desafección Desafección. cañona. Yo creo que la Cañón. mayoría de las elecciones realmente lo que termina triunfando es la desafección. Bueno, Sí. no en todas, en, Sí, en bueno, unas pero se lógico. movilizan. Pero en esta es el ejemplo de la desafección. Sí, 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 Que el total. partido con más porcentaje de votos haya sido 15%, Claro.
Es una locura. Sí. Es una locura. Sí, también hay estimaciones, por ejemplo, de cara a las elecciones venezolanas. Se espera que la candidata más votada sea María Corina Machado, pero por mucho lo que va a hacer la mayoría de los electores es no movilizarse por encima del 70%. Claro, bueno. O sea, imagínate. Sí. Sí. Tengo entendido que el partido Movimiento Semilla, ¿no? Sí. Es un partido nuevo, ¿no? Porque en el sistema de partidos de Guatemala ha habido como un bipartidismo o han habido varios partidos en el sistema. Muchos partidos en el sistema. Ok. Yo creo que en Guatemala los partidos son en realidad utilizados como vehículos electorales, Ok. porque hay muy pocos partidos que yo te podría decir son institucionalizados como tal. Por ejemplo, la UNE tiene ya muchos años, pero no lo podríamos comparar como, por ejemplo, en México o algo así, que sabemos que Claro. tenemos el PRI, por ejemplo, que tiene tantos años tal. La figura del establishment Sí. no es un partido No. político. El partido político es más que todo un elemento que necesita el candidato para llegar. Ok. Y entonces Ok. por eso mismo es que cada 4 años vemos muchísimos partidos nuevos. Ok. Vemos a los mismos candidatos, por ejemplo, pero con nuevos partidos. Ah, ok. Y Semilla Ok. se crea en 2018. 2018. O sea, ya estuvieron presentes en el Congreso durante este pasado Ok. gobierno con un número bastante bajo de ¿De escaños? escaños, sí. Ok. Ok. Ok, ok. Ujú. Y, o sea, con respecto, por ejemplo, cuál es el ruido que hay alrededor de este partido? O sea, lo que plantea a lo mejor en sus medidas políticas, a lo mejor son muy abruptas al establishment que está planteando los partidos tradicionales, los políticos tradicionales que están institucionalizados en la corrupción y todo esto. Sí. ¿Qué es lo que plantea un cambio, a lo mejor? O... Yo creo que más allá de las medidas como tal, creo que es más como todo lo que representa el partido en sí y la gente que va dentro del partido. Ok. Que simplemente no es la misma clase política que hemos estado viendo conforme a los años pasados. Porque en realidad cuando ves el programa electoral, pues obviamente al final es un partido que tira más para la izquierda. Sí. Ajá, El ok. partido que tenemos ahorita es un partido de derecha. Pero yo siempre lo digo que en Guatemala yo creo que las ideologías... Están muy esta es una, desdibujadas. sí, es una opinión muy personal, pero es que yo creo que en realidad las ideologías no pesan tanto porque ya cuando estás en el Congreso, tú a lo mejor puedes decir, bueno, en el Congreso tenemos, qué sé yo, 6 partidos de derecha, por así decirlo, y 5 de izquierda. Pero cuando vas a votar por una política, no va a depender si tu ideología representa la política y por eso voto Soy a favor, totalmente de sino que acuerdo. va mucho en cuestión a los acuerdos que se hacen entre los partidos. Entonces yo creo que ya llega un punto en donde ya no es tanto la ideología, que obviamente sí hay que ponerle atención porque influye muchísimo. Claro. Claro, y al fin y al cabo es como tú tomas la decisión de quién votas. Claro, muchas claro. veces. Pero yo creo que el tema de Semilla fue más que lo que hizo fue atraer muchísimo el voto joven. Yo pues no estuve presente como tal en la campaña, entonces en realidad tal vez no me di cuenta del impacto que estaba teniendo, pero al presentarse como a lo mejor un partido diferente, con Una gente... alternativa. Claro, un poco, pero sí un poco antisistema al final, Ok, exacto. un poco separándose de lo mismo que veníamos viendo. Claro. Y si a eso le sumas el hartazgo de la gente, que es completamente normal, que también lo No, siento totalmente. yo. O sea, es completamente normal llegar y querer votar nulo, porque dices, es que de verdad, ¿cuál es? Qué asco. No, exacto. no, totalmente. Entonces yo creo que esta elección fue mucho entre la gente que dijo, estoy harta, voto nulo o voto en blanco porque me da igual, y la gente que dijo, bueno, le voy a dar mi voto a Semilla y a ver qué pasa, porque no tengo nada que perder. Yo creo que esto es lo que nos explica por qué los resultados fueron como Sí, fueron. sí, exactamente. Claro. exactamente. Sí, yo creo que el factor de la ideología es compartido entre muchos países de la región, Sí, ¿no? sí, que sí, esté totalmente. tan desdibujado. Creo que el Sí. clivaje actual no es tanto la ideología, sino el populismo o no populismo. Sí. Correcto. Y incluso hay elecciones que están marcadas por todos los partidos ser populistas. O incluso también puede ser el clivaje como que partido que está dentro del sistema o partido Sí. que está institucionalizado Sí, o establishment está o no manchado establishment, o partido que está fuera también, ¿no? Sí, que es el caso Sí. de Guatemala, ¿no? Exacto. Vemos a Eso. partidos que están, o sea, partidos o actores políticos que están muy Exacto. institucionalizados y otros que están proponiendo algo distinto y que vienen de otras esferas. Sí. Eso es interesante. Ujú. Pero bueno, se viene segunda vuelta electoral En un mes. en un mes. Esperemos. Como Ajá, dice la ley, como debería de ser. Comentas entonces que pasaron 2 partidos políticos que son Claro. Movimiento Semilla Y la UNE. y la UNE. Sí. Ajá. Que une, para tener un poquito más de feedback, Sí. Sandra Torre, como dijo Carol, es la tercera vez que se presenta Sí, a a una elección presidencial y la presidencial. tercera vez que va a segunda vuelta. Ok. Y es ex primera dama, o sea, es una persona, un actor político que siempre ha estado Sí. Ok. en la esfera. Pues. Sí, Hillary Clinton, digamos. Una Clinton, totalmente. Ah, bueno, está comentando. Bueno, Bueno, pero sí. Ok. Sigamos. y entonces, a raíz de esta segunda vuelta, Sí. ya hay cositas extrañas o Sí. muy extrañas. Sí. Cuéntanos. Es que básicamente
a las 24 horas que se terminan de contar los votos, pues empieza un poco la acusación de que hubo fraude electoral. Sí, Y entonces vienen varios partidos, se suman y dicen queremos un reconteo de votos. ok. Entonces, el reconteo de votos como tal en Guatemala no se puede hacer porque no puedes volver a tocar los votos, por Ok. así decirlo. Claro, no, pero hay puedes, actas. Claro, entonces puedes volver a revisar las actas y ver que todo cuadre y que la información que está en el sistema, que fue, o sea, las actas digitalizadas, pues que todo esté bien. Entonces, se hace ese proceso, ya ahí ya empieza a haber bastante tensión. Ya empiezas a ver mucha desinformación en redes sociales, la gente se empieza a sulfurar un poco. Claro. Y bueno, se da un tiempo límite para poder hacer este reconteo, porque se dice hay que cumplir con el plazo de que la segunda vuelta va el 20 de agosto. Ok. Entonces, ya habían terminado de recontar los votos y justo antes que el Tribunal Supremo Electoral los pudiera hacer oficiales, el Ministerio Público dice que hay que suspender el partido de Semilla, de Movimiento Semilla, por un tema de fraude de firmas, porque claro, para crear un partido electoral en Guatemala necesitas muchos requisitos, entre ellos llegar a un cierto número de firmas. Claro, sí. Entonces, los acusan de esto y el tema es que al ser un caso electoral, no Sí. es algo que le compete al Ministerio Público de decir. Entonces, para que pudiera entrar el Ministerio Público a actuar y para que pudiera entrar la FESI, que es la Fiscalía contra la Corrupción, Ok. también acusan al movimiento Semilla de movimiento raro de dinero. O sea, dicen, ok. hay cierto dinero aquí que no sabemos de dónde viene, y entonces automáticamente, como meten el tema del lavado de dinero, entonces puede entrar la Fiscalía y puede entrar el MP. Claro. Entonces, esto se anuncia y todavía no eran oficiales los resultados, Ujú. pero no se anuncia de manera oficial al Tribunal Supremo Electoral, o sea, no llega la carta oficial, por así Sí, decirlo. claro. Sí. Entonces, el tribunal todavía tiene tiempo de oficializar los resultados, lo que está muy bien porque por ley ya está dictado de que la segunda vuelta tiene que ser Sandra Torres, Bernardo Arévalo. Exacto. Ujú. Entonces, se oficializan los resultados y luego, pues ya se hace el tema de la suspensión y dicen que se va a empezar una investigación. Ajá. Y entonces, claro, ya con esto los ánimos se vienen para arriba, la gente empieza a salir a las calles, porque ya va esto mucho más allá que un solo partido, sino Claro, que va a claro, decir sí, obvio. dónde... Democracia. Claro, exacto. Claro, porque, a ver, aquí, o sea, lo fuerte es, en primer lugar, llega una institución del gobierno, que es el MP en este caso, Sí, a hacer algo que no le compete. no. Claro. O buscarla como que la vuelta para hacer que le competa. Exacto. Entonces, Sí. como Claro. se le dice, ¿sabes qué? No metas mano donde no te toca porque no te toca y es más evidente que no te Sí. toca, Sí. pues me invento algo para que me toque. Eso. O sea, una ingeniería política muy nefasta Sí. Ujú. que obviamente pone en duda la democracia. Totalmente, Porque no se está respetando los puntos y Del los Estado de contrapesos. Sí. Y una cosa muy importante es que, según la ley electoral, que es la que se tiene que respetar, no se puede suspender un partido cuando se está en medio de un proceso electoral. Se puede hacer antes o se puede hacer después. Claro. Entonces, ok, claro, ok. lo que dice entonces el Tribunal Supremo Electoral, porque luego de esto viene el partido Semilla y pone un amparo a la Corte de Constitucionalidad para explicar las razones por las que no tiene que ser suspendido. Ujú. Y el Tribunal Supremo Electoral también mete un amparo, pero a la Corte Suprema de Justicia, diciendo que por ley no se puede suspender al partido. Entonces, lo que sucede es de que se resuelve el amparo que pide el partido Semilla y se le da como una protección provisional al Sí, partido sí, es lo que para que por el momento no se pueda cancelar. Ok. Claro, pero como esto es provisional, Provisional. se puede quitar en cualquier momento. Entonces, el proceso de investigación puede seguir. Entonces, ¿qué pasa? La FESI, que es la Fiscalía, allana el Tribunal Supremo Electoral para poder llevarse toda la papelería y todos los informes de Movimiento Semilla. El tema aquí no es que estén haciendo el proceso de recolección de pruebas, sino es el tema, la forma en la que lo hicieron. Que llegaron con pasamontañas, llegaron armados. Entonces, claro, esto genera mucho miedo, genera mucha Claro, intranquilidad, claro. Es un tanto mensaje para los muy guatemaltecos heavy. como a nivel internacional, porque ¿qué imagen estamos dando? Sí, totalmente. No, y no solo qué imagen están dando, sino qué está pasando Claro, internamente. exacto. ¿Por qué? Porque no solo se le pidieron las pruebas al Tribunal Supremo. Claro. Y entonces, bueno, como para irnos un poco a lo último que está pasando, el registrador de ciudadanos, que es el que se encarga de ver todo el tema de partidos políticos, vuelve a decir que no se puede suspender a Semilla y entonces se le intenta quitar inmunidad para poder ser investigado
por no haber cumplido con lo que se le había solicitado de parte del MP. Ok. Eso fue lo último que pasó el martes y esa misma noche se pide orden de captura para 2 miembros del partido Semilla. Okay. ¿Qué va a pasar después? Al momento que salga este episodio, pues no lo sé, porque No todos los sabemos. días cambia No, todo. no, y seguramente este episodio salga prox en agosto, ¿no? Me comentas que eso es Y la segunda vuelta, el 20 de agosto. El 20, Ah, bueno. aprox va a salir el episodio. Saldrá antes. Saldrá antes. Sí, y bueno, entonces a lo mejor le ponemos en las redes alguna actualización para que Sí, lo sí, sigan. sí. o alguna Sí. voice note de Carol después del episodio. Ahí vemos qué hacer. Algo que me parece es que yo creo que las instituciones o el sistema en general creen que la población es tonta en el sentido de que, viejo, o sea, permitiste que el partido fuese una primera vuelta, que participase políticamente, capaz lo juzgaste creyendo que no iban a llegar a la segunda vuelta, que es otra cosa que te quería preguntar. O sea, ¿realmente las estimaciones electorales en cuanto a encuestas y todo eso no decían que el partido iba a llegar? Nada. Nada, o no sirve directamente en Guatemala. No, bueno, están las encuestas de diferentes medios. Lo que pasa es que, ¿Son privados los medios? sí, algunos. Bueno, Hay todo tipo de habrá encuestas. que ver, no O quiero sea, juzgar porque si son privados o públicos, sí. en Y verdad creo- habrá que ver cómo y lo creo hacen. que depende también del medio que lo saca, tú ya sabes cómo va a tirar. Claro. Sí. Entonces también, si un medio te saca al candidato A y el otro al candidato C, es que tú ya sabes que ahí hay algo raro. Totalmente. esa es Pero la cosa. ninguno estimaba a Semilla, pero ni en el quinto lugar. Wow. O sea, Ah, no, sí, un error. no había... No, o sea... Qué fuerte, se- qué fuerte. ¿Y por qué crees? Digo, 12% de votos no es mucho. Es importante, pero no es mucho. ¿Pero por qué crees que sí obtuvo este papel? Yo sinceramente creo que fueron muy astutos en la forma en la que manejaron la campaña. Yo sé que en redes sociales, en TikTok, le metieron muchísimo. Yo, es que como no estoy en Guatemala, no tengo el algoritmo. Entonces, realmente, yo no me enteré. O sea, Eso, yo, claro. a mí me agarró muy de sorpresa. Pero realmente, el voto joven lo tenían, más allá de haberlo conseguido, se lograron impregnar mucho en los jóvenes. Claro. Yo leo tweets ahora, he estado como comunicándome más con gente que está allá. Y la forma en la que es un poco efecto dominó. O sea, ellos Ok, van... ok. Es como que van contando y tienen como una convicción muy grande del partido. Entonces yo creo que llegó un momento en donde en Guatemala siempre decimos nos toca votar por el menos peor. Claro. Entonces, por ejemplo, en su momento, cuando a mí a veces me preguntaban, ay, ¿tú por quién votarías? Yo daba un nombre que en mi opinión era el menos peor y que yo decía, pero bueno, es que los otros no tienen chance. Qué Esa tristeza. era mi opinión. Sí. Y entonces, luego, cuando vi los resultados y hablé con muchas de mis amigas, me dijeron, es que mira, estuve a punto de votar por este, que yo sabía que tenía más chance, pero luego dije, no, yo quiero votar por Semilla. Claro. Entonces, Semilla jaló muchísimos votos Claro. de la capital, Sí. que eran votos que se esperaban para candidatos que, como por ejemplo Suri Ríos o Edmond Mulet, que no Claro, sé si lo les que suena. fragmentaba más Claro. el espectro. Y ¿no? ellos es que no llegaron, o sea, terminaron en puestos bastante, ni siquiera en los primeros 4 lugares. Qué Los que fuerte. se pensaban, al menos Edmond Mulet, que se pensaba que iba a ir de fijo a segunda vuelta con Sandra Torres, no apareció ni en los primeros 5. No, claro. Entonces ahí te das cuenta cómo se llevaron los votos. Fue un voto de castigo, creo yo también, un Claro. poco. Sí. la contabilidad. Sí. No, y ahí se puede ver también que a lo mejor las encuestas fallaron. Las encuestas muchas veces fallan porque normalmente, no sé si es en el caso de Guatemala, pero aquí, por ejemplo, las últimas encuestas salieron el 17 de julio, antes de las elecciones, que es el 23 de abril. Entonces, una semana antes de las elecciones. Y normalmente es muy complicado que se pueda medir cuál es la intención de voto dos días. Y sobre todo el voto O el con mismo día, desafección. o cuando te montes en el autobús, en el momento que vas a ir a votar, que muchas veces se Claro. toman las decisiones Sí. Sí, políticas. hay un ahí, porcentaje importante de personas con desafección que van a ir a votar, o sea, porque dentro de la desafección hay unos que no van a ir a votar. Los que sí van a ir a votar y toman la decisión justo antes de la elección, o sea, puede que no sea en el bus, puede que sí, puede que sea una semana antes. Eso es muy difícil de medir. es muy difícil, entonces Pero capaz- también yo creo que tiene que ver mucho con lo que decía Carol. Bueno, la mayoría de las encuestas la hará un medio que esté más sesgado hacia algún partido. También, claro. No hay un instituto, ya sea privado o público, más neutral. No. Entonces, pues toda la medición de las encuestas está No, y la sesgada y gente, dudosa. y a la gente como que dice, bueno, si este partido lo ponen de quinto lugar, entonces no va a ser un voto útil que yo Claro. se lo pueda... Es que, sinceramente, yo creo que eso fue. Eso, y claro, te lo digo totalmente. que a mí en realidad me alegra mucho que la gente haya ido a votar lo que quería. Sí. Porque por primera vez, a pesar de tener 20 y pico de candidatos en la papeleta Sí. y pensar que tu candidato a lo mejor iba en séptimo lugar, te dio igual y fuiste a votar porque querías votar. Y a mí eso me parece súper bien. La verdad que sí. Sí. Pero realmente es lo que ustedes decían, no solo el tipo de la forma en la que se hacen las encuestas,
que realmente no hay datos como tal. En Guatemala tenemos ese problema gravísimo, Grave. de verdad, Sí. que nos afecta en todos los sentidos, no solo electoral, sino que también cuando se quieren hacer políticas públicas y todo, no tenemos datos. No, todo. Es muy difícil poderlos conseguir. Entonces, no es solo eso, sino que también al final tú ya sabes, dependiendo quién saca la encuesta, Claro. para qué pata tira. Entonces, Ujú. nada, yo creo que nos sorprendió mucho a todos y bueno, nada, ahorita está un poco pues esa frustración que al final parece como que no va a ir más allá toda esta crisis, por así decirlo, y solo las cosas siguen escalando y escalando y escalando. Entonces llega un momento en donde yo personalmente, ya la semana pasada, donde de verdad me preocupé. Claro. No, Porque- totalmente. Claro, claro. Porque al principio dices, Yo bueno, la veía muy preocupada. al principio dices, bueno, ya van a parar porque medio lo van a medio van a intentar a ver qué logran, pero no van a pasar de ahí. El problema es de que ya están haciendo cosas que no son legales. Claro. O sea, que por ley no se pueden No hacer. se puede. Entonces, a Eso mí, es lo en preocupante. realidad, lo que me preocupa es eso, de que si ya no respetas la ley, si no respetas la voluntad de las personas, ¿qué te queda? Es que no te queda nada. Esto ya No. no es de defender a un partido, esto ya no es ideológico. Claro. No, es de democracia. Esto o ya no. es democracia. de que se celebren las elecciones el 20 de agosto como tiene que ser, que se respete a los dos candidatos y que se siga la ley. Me parece realmente que ha sido un proceso muy politizado No, totalmente. y que nos está afectando mucho ya a nivel político, No, a nivel total. social, a nivel económico, a todos. Es que, a ver, es que siendo honestos y lo más neutrales posibles, Sí. viendo esta ingeniería, este chanchullo Ujú. que estaba haciendo el MP o muchos actores claves dentro del sistema de Venezuela, de De Guatemala, Ni perdón, me digas que de Guatemala, perdón, pues es más evidente que hay muchísimos intereses políticos No, involucrados. súper. Es más que evidente que es algo muy autoritario, algo muy Claro, corrupto. Sí, tendencias súper autoritarias. Sí. Y sí, yo creo que ahí está el foco. A mí me gustaría que nos platiques un poco vimos que estabas como en una plataforma, ¿no? Sí. De subiendo contenido, muy Sí. cool, informando un poco del procedimiento. ¿Cómo se llama la plataforma? Bueno, la plataforma se llama Conectados con Guate, por Ok. si la quieren ir a seguir. Está muy bueno el contenido. Y bueno, la tenemos con unas amigas, la creamos en las elecciones de 2019 Ok. como una forma de informar de manera fácil e intentamos que la información realmente sea lo más neutral posible, porque en realidad creo que ahorita llega un momento en donde es muy difícil encontrar información no sesgada. Aunque nosotras tengamos nuestras opiniones, tratamos de solo comunicar las cosas como son y explicar legalmente lo que se puede y lo que no, y ya que las personas Eso me encanta. está bien. tomen sus ¿Sabes? decisiones. Yo siento que ese tipo de iniciativas faltan mucho en nuestra región. Por ejemplo, en México no veo eso. Veo a chavos que están muy activos en la política, que está súper cool, pero que se van directamente a un partido y no están dispuestos a ver el lado neutral, el lado, digamos, legal de la situación. Entonces, felicidades por eso, porque está muy padre. Sí, sí, sí. Les vamos a dejar toda la información. Sí, la dejamos toda en la descripción. Y también creo que es importante también que hay que, como lo estamos haciendo nosotros ahora también con el podcast, activar también la política no institucional. Que yo creo Sí. que dar el mensaje, tratar de dar la información lo más clara posible, fuera de los medios que pueden tener, obviamente, Sí. sean públicos o privados, pueden tener además su sesgo, ¿no? Sí. Totalmente. Yo creo que lo bueno, o sea, si podemos sacar algo bueno de todo esto, es que realmente la gente se está moviendo muchísimo. Ujú. Sí. Normalmente te tiene que gustar la política para meterte en estas cosas y para estar al tanto. Y Claro. ahorita gente que a lo mejor ni siquiera estudia nada relacionado, gente que a lo mejor ni siquiera se informaría de esto, está súper al día de Eso todo lo es que está muy pasando. bueno. Sí. Y eso es bueno porque al final creo que te da un poco de esperanza de que como guatemaltecos no nos vamos a dejar de que nos pasen llevando, que es Exacto. lo que yo siento que están intentando hacer. Y yo creo que al final eso es importante porque si nos dejamos vencer, es que literalmente podrían, o sea, ustedes se están dando cuenta de todo lo que está Sí, sí, pasando. sí. Entonces yo creo que si hay que verle algo positivo, es un poco eso. Sí, Ok. totalmente. A ver, la Unión Europea ya mostró preocupaciones por Guatemala, Estados Unidos también. O sea, otras organizaciones internacionales como la OEA, creo. Sí, la OEA también. La OEA. Bueno, o sea, lo bueno es que hay los ojos en Guate. Ojalá la situación vaya mejor. Ujú. Pero lo que yo sí creo que es verdad y que también es muy triste es que justo si vivimos la región latinoamericana por cachos y agarramos Centroamérica, sí veo que hay una ola
antidemocrática Muy fuerte, claro. actualmente muy fuerte. El Salvador, Nicaragua, evidentemente, Honduras Sí. y ahora Guate Igual. con este proceso. Es muy fuerte, muy, Sí. muy, muy, muy fuerte. Yo te quería preguntar, a modo de concluir un poco, Sí. ¿realmente qué ves? O sea, vamos a suponer que la situación se tranquiliza o se normalizó a pie a que el movimiento Semilla pueda participar tranquilamente en las elecciones en la segunda vuelta. Vamos a poner el caso ideal que todos queremos, que se respeten los principios democráticos. Sí. ¿Crees que todo ese descontento y crees que todo ese voto nulo, ese voto en blanco que muchas personas dieron en las primeras elecciones o en la primera vuelta, se vaya a traducir a un voto en el movimiento Semilla y en una posible victoria en caso de que todo sea regular? Yo sinceramente, opinión muy mía, yo creo que sí. Ok. Sí. Porque yo creo que, o sea, no meto las manos al fuego, pero creo que sí. Porque realmente hay mucho descontento y lo asocian mucho a la clase política con el gobierno ejecutivo actual. Y eso lo vinculan un poco al partido de la UNE también. Ok. Y yo creo que también es importante señalar que en el Congreso la mayoría se la llevó Vamos, que es el partido oficialista ahora, Ok. y la UNE. Son los que más escaños metieron, más curules. Entonces, yo creo que eso también es importante analizar porque creo que cada vez los guatemaltecos están poniendo más atención al rol que juega el Congreso. Somos un país muy presidencialista. Claro, sí. Pero creo que cada vez se están dando cuenta que donde se votan las cosas y donde Sí, pasa donde se hacen realmente las todo leyes. es en el Congreso. Entonces, yo creo que ya de por sí eso tenía a las personas un poco intranquilas con decir, bueno, habría un poco de contrapeso ahí, Semilla en el Ejecutivo y bueno, los otros tienen el Congreso, tal. Pero yo creo que ahorita está llegando a un punto en donde ya las acciones están siendo tan intensas Claro. Claro. y está teniendo tantas consecuencias, porque era lo que les decía, a nivel económico estamos teniendo ya sanciones de Estados Unidos, los bonos se vinieron para abajo, protestas en la calle, o sea, ya es una cosa que está sobrepasando un poco, que al final afecta a cada ciudadano en su forma, o sea, en su trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que si la situación sigue así, a pesar de que Sandra Torres como tal no esté vinculada en todo este proceso, al ser Semilla el que se presenta como el anti-establishment, por así decirlo, yo pienso que va a jalar bastante de ese voto. Y aparte que creo que la gente, ahora que estamos a un punto en donde empiezas a sentir un poco lo que es que no se respete tu decisión y que tu democracia esté tambaleando, yo creo que incluso hasta con más ganas va a querer ir a votar. Claro, esto te estoy diciendo en un país en donde la mayoría de la gente vive en condiciones de muy poco desarrollo. Ujú. Entonces yo creo que eso también es importante, porque yo lo hablaba con mis amigas en Conectados con Guate, que era, llega un punto en donde no tenemos más tiempo que perder realmente, o sea, no hay que ir solo a votar por nosotros, hay que ir a votar por todas las personas que por sus condiciones no tienen la posibilidad de poder ir a dar un voto informado como tal. Claro. Y que es a quienes más les perjudica que sigamos estancados. Totalmente. Y que no logremos ese desarrollo. Es muy fuerte. Muy interesante. La verdad. Pero muy buena reflexión. Porque No, es bueno. lo más real. O sea, Sí. muy fuerte. Muy fuerte, muy No, fuerte. la verdad que, o sea, por ejemplo, si lo puedo externalizar quizás ese descontento, con en mi caso ahorita vienen las elecciones en Venezuela, te dije, vienen Sí. las primarias, aunque bueno, creo que va a salir adelante la elección de las primarias del candidato de la oposición, luego en el 2024 son las que va a enfrentar a Maduro, el presidente Ok. Maduro, que es el oficialismo, con la oposición, que seguramente sea María Corina, si no la terminan de tumbar, como están haciendo ahora mismo con el movimiento Semilla. Aunque bueno, y me da cosa que realmente la sociedad venezolana no tiene esas ganas de salir adelante políticamente, o por lo menos de institucionalmente castigar al partido del oficialismo, principalmente porque ya ha sido tantas veces Claro, que... es Exacto, es eso. hay un Es que hay un desgaste, ya que hay un muy desgaste, fuerte. entonces ya los jóvenes directamente prefieren, o sea, tienen una actitud como que si no me tocan, Claro. o si puedo trabajar económicamente más o menos bien, Claro. me da igual el cambio político, ¿no? Y yo No, creo que es súper totalmente. importante, porque la corrupción a nivel institucional está súper relacionado a la calidad de vida Y a la calidad de democracia. y a la calidad democrática, ¿no? Freedom House de Venezuela es 15, el indicador que nos Sí. gusta a veces mencionar sobre la calidad de libertad y democracia. En Venezuela es un 15 sobre 10. Guate ahorita cayó a 49 sobre 100. México tampoco está muy bien. Y No. para mí pintan a México muy bien. Está en 60 sobre 100 y para mí es menos. Sí, O es sea, que no sé agarrar realmente un país de Latinoamérica
mucha gente dice Uruguay, por ejemplo. Que es Sí, como o un- Chile. o 96 Chile. Bueno, Uruguay y aunque Chile 94 Sí, Chile. mucha gente dice Uruguay, Chile, que son los que se mantienen más estables en ese Y sentido. Costa Rica. Costa Rica he escuchado también, Qué ¿no? interesante, porque dentro de la región, o sea, en Sí, eso es Centroamérica, verdad. Pura vida. Costa Rica Sí. siempre es va muy aparte de la realidad de Muy todos aparte, los países. Pero bueno, obviamente tendremos actualización. Ya les decimos, les dejamos todas las redes. Sí, para que le den seguimiento a esta situación Sí, de es Guatemala. importante. Ojalá todo salga Es bien. ¿Tú crees que va a salir todo bien? Yo creo que sí. No, yo espero que sí. Ojalá realmente, sí, ojalá de verdad sí. Espero que sí, porque realmente veo a la gente muy intranquila. Ujú. Entonces, sinceramente, yo creo que si intentaran sobrepasarse, si aún se pueden sobrepasar Claro, más de más, lo que ya claro. lo han hecho, no veo a los guatemaltecos dejándose que eso Desándose pase. esta No, forma. claro. Ok. Entonces, bueno, esperemos que sí. Bueno, tendremos actualizaciones cuando sea la segunda vuelta. Sí. Así es. Y bueno, yo creo que damos por finiquitado el tema. Y ya. A ver, ¿qué aprendieron esta semana? ¿Qué aprendiste tú? A ver, yo les voy a compartir una cosa que me enteré hoy. ¿Ok? Y es que la Torre Eiffel puede ser 15 centímetros más alta durante el verano. Porque hay una expansión térmica que significa que el hierro se calienta y las partículas ganan energía y ocupan más espacio. Eso lo he escuchado. Entonces crece así. Sí, crece. Ay, qué cool. Crece. Igual dicen, por ejemplo, que... O sea, yo, por ejemplo, he escuchado que dicen, no, cómprate el zapato más grande porque en verano se hincha el pie. Qué pendejo. Claro. No, cómprate el zapato, a ver que eres un 39, cómprate un 40 porque se Sí, te va a sí, hinchar sí, el pie en porque verano. parece- sí. Exactamente. O sea, pero cuando Sí. se te encoge en invierno, bueno. Yo aprendí esta semana, por ejemplo, el otro día estaba viendo en internet, está en YouTube. Yo me meto mucho en YouTube y me salen cosas raras. Por ejemplo, en el último episodio analizamos cuáles son las fronteras más raras que en el mundo. Y bueno, les explicamos ahí en el episodio. Y me salió un video que se llama Banana Sprite Challenge. Yo no sé si lo han visto. Banana Spread Challenge. Spread. Sí, Sprite. Ah, Sprite, de la Sprite. bebida Sprite. Ajá, no. Y al parecer, o sea, en todos los casos lo vi, porque hay muchos videos de esto, si te comes, que si 4 bananas o 4 cambures, ¿cómo se dice banana en Sí, banano. 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 Ok. Venezuela se dice cambur, yo creo que es el único sitio Con donde se no dice. sabía. plátano, banana. Si te comes 5 o 4 bananas y ahí mismo te tomas un litro de Sprite, es imposible que dejes de vomitar. O sea, es como una reacción química que hace A en ver. tu cuerpo. ¡Oh! El Numeritos. próximo episodio. Lo pruebas. El próximo episodio, Banana Sprite. Guácala, qué asco. Pero te lo juro que el Qué video es como horror. que, no me pasó nada de repente. Qué horror. Sí, es como una reacción Pues química. solo que con se el hace. litro de Sprite. Sí, yo solo con el litro. Asco. A mí no me gusta eso. Es la bebida favorita de mucha gente y a mí. como Ay, que- a mí no me molesta. ¿Sí? ¿Te gusta? Ah, Bueno, normal. la bebida que nos dijo tu mamá, ¿cómo es que era? Que era Sprite con... Ay, con tequila le haces así y te lo das. Sí, al final. Ay, no me acuerdo El cómo se siguiente llama. podcast de cócteles. Ah, estaría bueno. Hicimos, yo no sé si tuviste ese video, pero una vez hicimos coctelería de alta Sí, clase. sí, sí. ¿Qué? Sí, No lo he hizo visto. Yo hice cochina. anís con yogur, ¿tú lo has probado? No está tan malo, ¿eh? No, es que no puedo comer yogur. Ah, y es que Ah. aquí es lactose intolerant. Oh my god. Yes. Eh, Y menos mal, porque tampoco me motivaba. ¿Tú Yo qué aprendiste? aprendí un consejo muy bueno. Ok. Gente que vive en Madrid. Sáquense el bicimada. Ah, Es que está buenísimo. Está buenísimo. Eso es lo que aprendí. niña, que yo creo que tú eres la única persona que quiere andar en bicicleta. Pues, con esta Fer, temperatura. mi roomie Y con y este yo- calor. Sí, bro. Fe, sí. mi roomie y yo nos dimos una divertida. Pagamos 60 Es que el céntimos otro día grabamos y- por 1 hora y media. El otro día me Una dije... joya. Ah, bueno. Está Sí, buenísimo. está bien. Me puedo ir a la OFI en bici. Lo que pasa es que está bueno si lo aprovechas que sí en primavera. Ya es que ahorita hay mucho. O sea, creo que sí es un año Ay, completo. ya, no pasa nada. No, es que el otro día me dijeron, terminamos de grabar y que, ay, hazte lo del bicimán, no sé qué tal. Y yo, Ay, tú- Sí, el de, Ya es por el dato. y el de, sí, ya voy. ya voy. Bro, No pero qué manches, calor, o sea, voy a empezar Ahora a va a sudar creer que ahí nos como una vayamos en cerda. bici. No, pero estuvo súper cool, de verdad. No, bueno, me O imagino. sea, y recorres Madrid así. Son eléctricas. O sea, Ya. mentira. No, o sea, sí le das, pero algo eléctrico debe de tener porque las subidas se sienten como si fuera planeta. Sí, ¿no? O sea, te da un impulso, pero sí le tienes que estar dando.
Está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. Pues muchas gracias No, aquí a increíble. Salma Hayek que vino a... Ey, igual, ¿verdad? igualita, una foto igualita. Está grabado. Pongan Que no foto. me lo invento. Que no Mari, me lo por invento. favor, pon foto de Pero Pero Salma donde, Hayek. donde sí me parece. Yo creo que la invitada más top que hemos tenido, Salma Hayek. Y, Sí, cuando, sí, sí. y cuando me arreglo más, me parezco. O sea, hoy hablando de Guatemala, mañana hablando de cómo ser la mejor actriz. Pues. Quiero decir que de verdad que sí me lo dicen. Y ahorita que tú dije, y conste que no se lo habíamos dicho. O sea, esto fue No, súper total, espontáneo. total. Salma Hayek Ya me totalmente. voy con el... No, muchísimas gracias. De verdad que Mil, fue mil gracias. un episodio. Yo creo No, que. gracias a ustedes. Dinos, porfa, tus redes. Dinos, pues. Bueno, en realidad conectados con Guate, porque para este tema y todo, pues ahí estamos. En realidad solo estamos en Instagram. Y tenemos un podcast también Ajá. que se llama Política y un Café, que también Ok. lo pueden encontrar en Instagram, que no somos tan activas, pero bueno, ahorita por todo el tema vamos a tratar de sacar más episodios Qué por cool. si les interesa. Ok, ok. ¿Y las tuyas? ¿Ya las dijiste? No. Dilas. Bueno, si quieres. Iñaki, le vas a poner en público. Salma Hayek, Salma Hayek. oficial. Salma Hayek oficial. Vas a poner las redes sociales de tu esposa, o sea, para que ¿Qué tiene? Ya. Si quería. Bueno, las agregamos al Sí, final del episodio. sí. las agregamos ahí al final del Y tú episodio. ibas a decir una reflexión y te interrumpí horrible. Ibas a decir, realmente este episodio... Ay, sí. No, que realmente nos estamos superando con los episodios, ¿no? Sí, O sea, vamos. No, que es que de verdad quedó súper cool y yo creo que la información quedó súper, tipo que... Sí, yo creo La que... gente lo va a entender. Yo creo que lo logramos explicar bien. Yo estaba un poco creo que preocupada también. porque No. es algo súper complejo y creo que quedó bien. No, yo creo que Quedó- muy bien. Y quedó. bueno, si tienen cualquier duda, también está la plataforma Sí, de claro, Carol claro, para que claro. analicen un poco más el tema y nosotros los vamos a también sí. compartir sus cosas Muy para Para mantenerlos segunda parte, para informados. segunda parte. Sí. Nada, ya por nosotros les decimos que nos apoyen mucho también en las redes sociales, Por que favor. nos sigan todos los miércoles en Spotify y en YouTube. Y bueno, nada, les mandamos un beso desde aquí. Y hasta luego. Adiós. Luego de que grabamos el episodio, fiscales del Ministerio Público realizaron un allanamiento en la sede del partido Semilla para continuar con el proceso de investigación. También el Tribunal Supremo Electoral presentó un amparo en contra de los ministros de Gobernación, Finanzas, Defensa, la fiscal general, la presidenta del organismo judicial y otros actores por la amenaza de vulnerar el Estado de Derecho y las elecciones. Luego de que el tribunal presentara este amparo, al fin el gobierno de Guatemala decide alzar la voz y decir que considera que las acciones del Tribunal Supremo Electoral son sorpresivas y lamentables, puesto que en todo momento se ha brindado garantías de protección y de acceso al voto durante el proceso electoral. También la Corte de Constitucionalidad decide no otorgarle el amparo provisional al Tribunal Supremo Electoral y Movimiento Semilla presenta un antejuicio en contra del juez del MP Freddy Cabrera ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento, la Corte de Constitucionalidad todavía tiene que resolver en definitivo el amparo del partido Semilla, que aún se encuentra en estado provisional. Los guatemaltecos continúan protestando y mostrando su preocupación y descontento, y los organismos internacionales han expresado su rechazo ante estas últimas acciones, las cuales lo único que provocan es inestabilidad política, económica y social, la cual termina por afectarnos a todos los ciudadanos.